Muy buenas noches. Seguimos con más academia, seguimos con Facultad Inteligente, más Derecho y por supuesto Ríos Decano. Viernes 8 de mayo del año 2020, una semana dedicada al ser más querido, al ser preciado, a nuestras madres. Tuvimos una semana donde tuvimos el gusto de compartir con conferencistas y hoy le pondremos la guinda al pastel. El día lunes, recuerden, estuvo la licenciada Gaby Contreras hablando sobre el derecho penal del enemigo. El día miércoles estuvo nuestra juez, la licenciada Rebeca González, hablando sobre el tema de la aplicación de las herramientas, los diferentes instrumentos en materia legal de la niñez y de la adolescencia. Y hoy pues cerraremos con broche de oro, nos estará acompañando la señora juez del Juzgado de Ejecución B, la licenciada Elsa Jiménez. Un grato honor que pueda estar con nosotros y como les digo, pues una semana dedicada a las madres. El día de mañana habrá transmisión, por supuesto, seguiremos hablando sobre una, digamos, de las etapas más vulnerables que hay de toda persona, como lo es el tema de la niñez. Conoceremos el enfoque social, principalmente en tiempos de la pandemia, COVID-19. Es importante que lo analicemos para ese sector vulnerable de la niñez. Estará el licenciado Octavio Enríquez acompañándonos, no se pierdan mañana, 17 horas, un tema muy importante. No se les olvide, por favor, estamos en la encuesta. Es importante que si aún no han participado, puedan votar en la encuesta. El otro favor que les quiero pedir es de que compartamos la encuesta. Lleguemos a más personas. La idea es que esto, pues, pueda llegar a más lugares. Los conferencistas ya están listos. Estamos hablando del diplomado en materia registral y notarial, expositores de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Honduras, de Costa Rica. Será algo realmente espectacular y, por supuesto, habrán conferencistas guatemaltecos de primer nivel. Así que, por favor, es importante no solo que voten, sino que también ayúdennos, apóyennos compartiendo la encuesta para que pueda llegar a más personas, a más colegas en sus asociaciones, en los grupos que se tienen de maestrías, de amigos, de promoción. Es bueno, hay que compartirlo, tenemos que llegar. Recuérdense que este es un esfuerzo para lograr cambios en nuestra facultad. ¿Estamos cansados de lo mismo? Por supuesto. Queremos una facultad diferente. Estamos trabajando para construir precisamente esto, una facultad inclusiva, una facultad que tenga academia, y ese debe ser el esfuerzo nuestro para poder llegar y para poder trabajar. Algunas colegas me han estado mandando acá su nombre, me voy a permitir saludarlas, felicitarlas en el Día de la Madre. Me decía la señora juez, nos están dejando demasiadas tareas seguramente porque pues las tareas no solo van para los hijos, sino que también van para las madres forzadas. Y un doble saludo para aquellas madres solteras, también un fuerte abrazo en este día que es el día domingo, pero hoy, recuerden, estamos terminando precisamente cumpliendo con esa semana de aniversario, un homenaje del Día de las Madres con conferencistas mujeres. Así que a la licenciada Patti Roda Centeno, Ingrid Misotis Letona, Patris Loarca, Miriam Aldana, Lilian Interiano, Mirna Gutiérrez, Lupita Anleu, por supuesto a Geraldine, a Claudia, a la licenciada Flor de María, a Claudia Barrera, a Sharon Morales, a Miriam López, Gloria Pinto, Claudia Winter, Erika Rodríguez, Heidi Guzmán, Marisol Chávez, Carla Rivera, Lucky Gil, Lucky Cáceres. Muchas gracias por escribirnos, por ser parte de este equipo, de este cambio, de esta transformación. Estuvimos recibiendo pues comunicación, son parte de ese acompañamiento también de esfuerzo. Las estaremos saludando también a ustedes, mis queridas colegas. Por favor, escríbanos
en este día muy especial que estaremos celebrando el día del domingo, pero les estamos rindiendo un tributo, un homenaje a todas ustedes, madrecitas bellas. Así que valga este saludo para todas ustedes que han tenido ese privilegio, ese don de la vida, de producir fruto de su vientre. Así que eso es bien, bien importante. Vamos a presentar rápidamente a la señora juez, a la licenciada Elsa Jiménez. Hoy tuvimos el gusto de estar platicando en la tarde, de saludarla, motivada de poder presentar y poder hablar de un tema muy importante sobre la etapa de ejecución. Ella decía algo bien sabio: todos sabemos que lo que pasa en tribunales, las noticias sobre las sentencias condenatorias que son enviados a prisión, pero fuera de ahí ya no sabemos qué más pasa. Se ha hablado mucho sobre el tema de políticas penitenciarias para poder ayudar a los privados de libertad, para poder incidir en esa reforma penitenciaria. Así que hay muchos temas muy interesantes que podemos hablar, y qué mejor que lo sepa expresar alguien que trabaja el día a día en eso. Así que, mi querida juez Elsa Jiménez, bienvenida a esta plataforma. Como siempre, reiterarle nuestro agradecimiento por brindarnos de su tiempo, su espacio. Sé que le tocó que trabajar hoy, son juzgados muy cargados de trabajo, y usted está haciendo un espacio para poder compartir con todos nosotros, lo cual de antemano le agradezco mucho, mi querida juez. Gracias, licenciado Ríos. Para mí es un gusto y un honor pues poder compartir un poquito de tiempo aquí con usted, y la verdad que felicitarlo por esta plataforma donde nos ayuda a todos a seguir con la academia y prepararnos más en este tiempo de cuarentena. Qué mejor que aprovechando el tiempo y aprendiendo siempre. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muy bien. Entonces la dejamos allá del micrófono y la plataforma es suya. Así que por favor le escuchamos, y al final, pues, como siempre les digo, hagan sus preguntas. Al final haremos el esfuerzo por hacérselas llegar a la señora juez y poder responderlas. Así que bienvenidos todos y adelante, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, muy buenas noches a todos. Ya el licenciado Ríos me hizo favor de presentarme. Como les indicaba, pues el juzgado de ejecución no ha parado y seguimos laborando siempre, pero es importante poder conocer un poquito de este tema, puesto que en las noticias, en redes sociales, en el periódico, podemos ver muchas veces qué pasa en una primera declaración, también en etapas intermedias, qué pasa en un debate, inclusive nos enteramos de las sentencias de las personas. Sin embargo, después de una sentencia condenatoria, ya no sabemos qué pasa más allá con la persona condenada y qué sucede en la etapa o en los juzgados de ejecución. Entonces, yo agradezco mucho el espacio que se me está dando para poder compartir un poquito de este tema tan bonito y tan apasionante a la vez con ustedes. Espero que les sea de utilidad la información que les pueda brindar en este momento. En ejecución, como bien lo indicaba, partimos desde un punto donde ya la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada. Esto quiere decir que la sentencia ya está firme y únicamente el juzgado de ejecución, de conformidad con el artículo 51 del Código Procesal Penal, se encarga de ejecutar la sentencia y todo lo relacionado a ella. Entonces, a partir de ahí inicia la fase de ejecución. Es de tomar en cuenta que en el juzgado de ejecución todos los trámites son de carácter incidental en su mayoría, por lo que yo voy a tocar los incidentes pues, más usuales que tenemos en el juzgado de ejecución, porque todos los trámites prácticamente son incidentales. Los más importantes que tenemos para conocer son los incidentes de libertades anticipadas y el incidente de extinción de la pena, ya cuando se haya cumplido con la pena o bien está haya prescrito. En el juzgado o en la fase de ejecución tenemos que tener en cuenta o bien fresco todos los que son los sustitutivos penales, porque recordemos que hay sustitutivos penales que existen momentos oportunos y los jueces que los aplican. Por ejemplo, hay sustitutivos penales que se aplican por el juez sentenciador
o por el tribunal de sentencia, y hay sustitutivos penales que ya se otorgan en la fase de ejecución, y son estos los que nosotros otorgamos y conocemos. ¿Cómo saber en qué momento o cuál es el momento oportuno para que el condenado o una condenada pueda recuperar su libertad anticipada por un sustitutivo penal o penitenciario que se otorga por el juez de ejecución? Pues esto lo podemos determinar a través del cómputo que se practica por el juez de ejecución. Este cómputo está contenido en el artículo 494 de nuestro Código Procesal Penal y no es más que un cálculo matemático que se realiza por parte del juez de ejecución de la condena impuesta por el juez o el tribunal sentenciador, donde se fijan fechas exactas de cumplimiento total de la condena y de los sustitutivos penales y penitenciarios. Es importante mencionar que este cómputo se aprueba en una audiencia bilateral. ¿Qué quiere decir? Se hace el cálculo matemático, se practica por parte del juzgado y se convoca una audiencia para que comparezca el Ministerio Público y el abogado defensor. Si no tiene la persona condenada un abogado defensor particular, entonces se le nombra uno de oficio por parte del juzgado de ejecución. Y esto se aprueba en una audiencia bilateral donde tanto fiscalía como defensa puede realizar las observaciones al cómputo realizado para determinar si el juez de ejecución las acoge y rectifica el cómputo que él había practicado y aprueba el cómputo definitivo. Lo que es importante mencionar que este cómputo es reformable en cualquier instancia de la etapa de ejecución, ya sea de oficio o a petición de parte, siempre y cuando se haya observado que en el cómputo practicado hay algún error o bien que a nuevas circunstancias lo hicieran aconsejable su reforma. Para que me puedan más o menos, o podamos ver más o menos qué es un cómputo, yo les presento aquí un ejemplo del cómputo, porque si entendemos o vemos bien o aprendemos bien qué es un cómputo, a partir de ahí, toda la etapa de ejecución pues se vuelve mucho más fácil. En este caso, yo les traigo un ejemplo de una condena por un delito de un robo agravado, por ejemplo, una pena impuesta de 8 años de prisión inconmutables. Es importante determinar la fecha de detención de la persona. ¿Por qué? De conformidad con el artículo 68 de nuestro Código Penal, se establece que la condena se va a empezar a computar a partir de la fecha de detención de la persona, sin contarse las fechas o el tiempo que haya sido excarcelado, por ejemplo, por alguna medida sustitutiva. En ese sentido, al tener una fecha exacta de detención, ya podemos entrar a computar la pena impuesta por el juez sentenciador. Para computar la fecha de la pena total corporal, como nosotros le llamamos, debe de sumársele la condena impuesta a la fecha de detención y, de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Organismo Judicial, sabemos que los plazos contados en meses y años se les debe restar o vencen en el día de la víspera. Entonces, al hacer la operación matemáticas, en este ejemplo que yo les presento, si a 3 de septiembre de 2016 le sumamos 8 años, nos quedaría el 3 de septiembre del año 2024. Pero para fijar el día en que el condenado va a recuperar su libertad, tenemos que restarle el día de la víspera, que es el día 2 de septiembre del año 2024, para que pueda recuperar su libertad. Los sustitutivos penales que el juez de ejecución puede otorgar es la buena conducta, la libertad condicional y la redención de penas. Por eso es que en este cómputo es necesario, para garantizar el derecho de defensa y garantizar todos los derechos que pendan de la persona condenada, es necesario que se le compute estos sustitutivos penales y penitenciarios para que la persona condenada sepa cuándo puede optar a alguno de estos beneficios. Entonces le computamos la buena conducta. Lo tenemos comprendido en el artículo 44 del Código Penal, donde el legislador dejó previsto que a todas aquellas personas
que hayan cumplido las 3/4 partes de la condena, se les pondrá en libertad siempre y cuando hayan observado buena conducta. Entonces, tenemos que sacarle a 8 años las 3/4 partes de la pena. Estos cálculos se pueden hacer de distintas maneras porque son operaciones matemáticas. Sin embargo, para sacar las 3/4 partes, el cálculo más simple es multiplicar la pena por 0.75. Y si ustedes lo multiplican, verán que les da un total de 6 años, que es lo que representa las 3/4 partes de la condena. Estos 6 años se le suman a la fecha de detención, siempre restándole el día de la víspera, por ser un plazo en meses y años. Entonces, nos quedaría la buena conducta para el 2 de septiembre del año 2022, ¿verdad? Porque ya tenemos la víspera, que sería el 2, y si le sumamos a 2016 los 6 años, nos da 2022. Ahora, para calcular la fecha de libertad condicional, que es el otro sustitutivo penal que se otorga por el juez de ejecución, este lo tenemos regulado en el artículo 80 de nuestro Código Penal. El legislador dejó previsto que si la pena es de 3 a 12 años, se debe calcular la mitad de la pena, siempre y cuando hayan cumplido más de la mitad de la pena. Se establece, y si la pena es mayor de 12 años, se calculan igualmente las 3/4 partes para poder calcular el beneficio. En este caso hay que ver que el legislador dejó previsto que hayan cumplido más de la mitad de la pena. Entonces, ¿cómo calculamos esta libertad condicional? A la fecha de detención, en este caso, le sumamos la mitad de la pena, que serían 4 años, pero como deben de haber cumplido más de la mitad, en vez de restarle la víspera, le sumamos un día más. Por eso nos quedaría la fecha de la libertad condicional para el 4 de septiembre del año 2020. Y finalmente calculamos la fecha de la redención de penas, que esta, de conformidad con lo que se establece en el artículo 153 del reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, se establece que se puede redimir la pena, ya sea de prisión o de multa, siempre y cuando se haya cumplido la mitad. Entonces, como la ley establece que es la mitad exacta, en este caso solo computamos la mitad de la pena y dejamos el mismo día por ser la mitad exacta, quedando en este ejemplo que yo les pongo el 3 de septiembre del año 2020. Y es así como nosotros practicamos el cómputo, y en un momento dado, si el abogado defensor o el propio condenado o el Ministerio Público o la Subdirección de Rehabilitación Social quisieran tener conocimiento o saber cuándo puede iniciar un incidente de libertad anticipada, es con este cómputo practicado. En el entendido que en cualquier momento pues puede ser reformado, como les digo, si existiere error o nuevas circunstancias lo hicieren aconsejable. Esto generalmente sucede, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una fecha de detención. Sin embargo, la persona no entra a un centro de detención preventiva, sino que ingresa posteriormente, y eso no se reflejaba en el proceso penal, pero tal vez sí se refleja en los informes del sistema penitenciario. Entonces son circunstancias que pueden dar a variar las fechas respectivas, porque realmente el cómputo es para fijar, como les indico, fechas exactas del cumplimiento de la pena total, así como de los sustitutivos penales que se pueden otorgar por parte del juez de ejecución. ¿Qué sustitutivos penales se otorgan por parte del juez de ejecución? Como ya se los indicaba, la libertad anticipada por buena conducta, la libertad anticipada por libertad condicional, la libertad anticipada por redención de penas por trabajo, el incidente por estudios, que este es un incidente de una redención especial, y la libertad controlada por enfermedad terminal, que es otro de los incidentes que se trabajan en el juzgado de ejecución. ¿Cómo podemos obtener los medios de prueba para iniciar cualquier incidente en ejecución?
En primer lugar, la Subdirección de Rehabilitación Social del Sistema Penitenciario, de conformidad con lo que se establece en el artículo 154 del reglamento de la ley, se establece que ellos deberían de conformar el expediente al advertir que alguna persona condenada ya haya cumplido la mitad de la pena correspondiente o algún sustitutivo penal de conformidad con el cómputo aprobado. Deberían de conformar el expediente haciéndose los informes de trabajo y de conducta como corresponde. Ellos lo tendrían que remitir a la Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo para que estos dictaminen y lo eleven al director del sistema penitenciario. ¿Para qué? Para que el director remita los informes al juez de ejecución, para que el juez de ejecución pueda continuar con el trámite respectivo de los sustitutivos penales de la persona condenada, que sería como primer punto para poder iniciar un incidente. En el segundo sería que el abogado defensor, el sistema procesal que impera en nuestro ordenamiento jurídico adjetivo es netamente un sistema acusatorio donde existe la división de funciones, ¿verdad? Donde el juez únicamente se encarga de juzgar y ejecutar la ejecución de lo juzgado, promover la ejecución de lo juzgado. En este caso, el abogado defensor debe recabar los medios de prueba pertinentes que considere necesarios para iniciar el incidente respectivo. ¿Cómo lo puede hacer? Abocándose directamente a la Subdirección de Rehabilitación Social y solicitar los informes de conducta y de trabajo para poder promover su incidente correspondiente. Y como tercer punto que tenemos, pues hay una práctica tribunalicia en el sentido que los abogados defensores acuden directamente al juzgado de ejecución competente para que el juez emita los oficios para que se recaben los medios de prueba respectivos. Así podemos obtener cualquier medio de prueba para iniciar estos incidentes. ¿Cómo realizamos la solicitud de una audiencia en el juzgado de ejecución para el diligenciamiento de cualquier incidente? Al tener los medios de prueba recabados, el abogado o abogada defensora deben de acudir al juzgado de ejecución penal competente. Al tener a la vista el expediente respectivo, puede incorporar los medios de prueba materialmente, le llamo yo, porque los entrega al juzgado para que se forme la pieza incidental donde se va a conocer su respectivo incidente. El auxiliar judicial de unidad de atención al público, mediante una razón, fija el día y la hora de la audiencia respectiva y se procede a convocar y notificar a la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público para que acuda a la audiencia respectiva. Ello de conformidad con lo que se establece en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, que como sabemos, pues ahí está el trámite respectivo para realizar el incidente correspondiente. En este caso, pues estamos ante un incidente de hecho donde se debe de probar los requisitos correspondientes para determinar que la persona condenada sí puede salir por una libertad anticipada. Hago ver esto porque en muchas ocasiones con el cómputo que se practica por parte del juez de ejecución, muchas veces escuchamos en noticias o redes sociales que se indica que las personas condenadas ya tienen derecho a salir, ¿verdad? Y muchas veces lo que están viendo son las fechas de los beneficios o sustitutivos penales y penitenciarios que ha fijado el juez de ejecución. Pero mientras no se tramite el incidente y se determine su procedencia o no en cuanto a los requisitos específicos que se establecen en la ley, no se puede recuperar la libertad anticipada solamente con el cómputo respectivo. Hay que hacer todo este trámite incidental para que ello suceda. Entonces voy a empezar a explicar el primer incidente, que es el incidente más usual que tenemos en el juzgado de ejecución, que es el incidente de libertad anticipada por redención de penas, por trabajo y buena conducta.
¿Por qué es el más usual? Si pudimos ver el cómputo, el incidente de libertad de la reducción de penas es el sustitutivo penal más penitenciario, más cercano que tenemos, ¿verdad? Para poderlo solicitar antes que la buena conducta y, en su caso, la libertad condicional. Y otra cuestión que en este caso de la redención de penas, pues no se queda sujeta a la persona a ningún régimen de prueba, por lo tanto es el más usual en el juzgado. Sin embargo, quiero yo, y hago énfasis en la presentación referente a que, si se dan cuenta, es un incidente de manera combinada, porque se están aplicando dos sustitutivos penales, la redención de penas por trabajo y la buena conducta. Es importante que al momento que se promueva un incidente en ejecución, la denominación del incidente que promueva el abogado debe ir bien indicado, porque si no, repercute en el trámite o en los medios de prueba para acreditar los requisitos correspondientes. Y le llamamos específicamente así. ¿Cuáles son los requisitos para poderse plantear? Haber cumplido la mitad de la pena de prisión, o bien sea de la multa ya convertida a pena de prisión, porque si está cumpliéndola es porque no la pudo pagar y tuvimos que practicar el cálculo de la conversión. A esto le llamamos en ejecución la insolvencia, ¿verdad? Practicamos el cómputo normal sin la multa y practicamos la insolvencia si fuera que no pudo haber pagado la multa en el plazo de ley. Entonces, haber llegado a la fecha respectiva, no ser reo peligroso. Esto únicamente puede ser declarado por el equipo multidisciplinario de tratamiento del sistema penitenciario, haber observado buena conducta durante su reclusión, que no se haya fugado el reo ni evadido de su condena. Importante, hayan logrado o no hayan logrado su propósito. No haberse limitado este derecho en la sentencia firme o que el tipo penal imponga la prohibición expresa. En este requisito, pues es importante mencionar que ya hemos tenido varias frases declaradas inconstitucional en nuestro Código Penal referente a delitos que expresamente prohibían el favorecimiento con algún sustitutivo o algún beneficio correspondiente, que ya la Corte de Constitucionalidad lo ha hecho, al igual, o la más reciente, creo yo que fue en cuanto al delito de femicidio, donde se declara inconstitucional esa frase referente a que los reos pues no podían gozar de ningún beneficio respectivo. Entonces, ya está, porque está en la norma esta prohibición, pero sin embargo ya tenemos más amplio en la gama de delitos para estos beneficios. Y además, no tener pendiente de resolver situación jurídica en otros procesos. Es decir, que si la persona, además de donde se está, el proceso penal donde se está solicitando este incidente, tiene otros procesos donde también ha sido perseguido penalmente, es necesario que se acredite mediante una certificación de cómo solventó la situación jurídica respectiva para poder cumplir con este requisito. ¿Cuáles son los medios de prueba necesarios como mínimos para promover este incidente? Pues es importante hacerles ver que realmente el juzgado de ejecución, el juez de ejecución, cumple con la función del Estado de ser garante de los derechos humanos de las personas condenadas. Entonces, estos medios de prueba se han ido minimizando a tal manera de no hacer trámites totalmente engorrosos y burocráticos, sino pedir los medios de prueba realmente esenciales para poder acreditar los requisitos respectivos. Por eso es que los medios de prueba mínimos son los siguientes. Son los informes del sistema penitenciario de trabajo del recluso en todos los centros donde ha estado recluido, y también los informes de buena conducta de la persona recluida en todos los centros en los cuales ha estado recluido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona es detenida,
inicialmente entra a un centro de detención preventiva. Posteriormente, cuando ya el proceso llega con nosotros a ejecución, nosotros lo trasladamos a un centro de cumplimiento de condena para que cumpla su condena. Posteriormente, si por alguna razón respectiva es necesario trasladarlo de ese centro a otro centro de cumplimiento de condena, si nosotros o los jueces de ejecución lo autorizan, se traslada a otro lugar. Por lo tanto, estos informes de trabajo y de conducta deben de ser debidamente integrados de todos los centros donde la persona ha estado recluida. ¿Y qué quiere decir con integrado? Si tenemos, como el ejemplo del cómputo que les indiqué, que el 3 de septiembre del año 2016 él había sido detenido por primera ocasión, el informe de trabajo y de conducta debe de reflejar ese ingreso en el informe respectivo para que esté integrado, porque si no, habría desfase en las fechas correspondientes y no estaría integrado como corresponde para poder ser valorado como tal. Y también es necesario que se realice, que se pida el informe de la unidad de antecedentes penales. Es importante hacer ver que este informe no se solicita con la finalidad de vulnerar el artículo 22 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que únicamente se solicita con la finalidad de establecer si la persona no tiene otros procesos pendientes de resolver situación jurídica o bien que sea necesaria la unificación de las penas correspondientes donde él pudiera haber estado condenado en otro proceso distinto al que se está conociendo y para ello es necesario pues unificar las penas respectivas y practicar el cómputo como corresponde. En la audiencia de este incidente se lleva a cabo como una audiencia respectiva, tomando en cuenta el trámite para un incidente, como ya lo indiqué, de conformidad con el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. El primero en pronunciarse es el abogado o abogada defensora, ya que él es el incidentante que está solicitando el incidente respectivo. En su pronunciamiento es importante que en este momento incorpore los medios de prueba ya legalmente, porque si bien es cierto, incorporó al incidente los medios de prueba, para que los medios de prueba puedan ser valorados como tal, es necesario que pasen las fases de la prueba respectiva y que sean incorporadas como corresponde por medio ya fuera de su lectura o de su exhibición como corresponde. Además de ello, el abogado defensor debe de pronunciarse en cuanto a los días que le representa de compensación de conformidad con la ley por los días laborados. Esta compensación la tenemos en el artículo 71 de la ley del régimen penitenciario. Ahí se establece que por cada 2 días de trabajo redime un día de condena. Y además el abogado debe indicar los días que le hacen falta para llegar a la buena conducta para determinar si redime. ¿Qué quiere decir eso? Si el día de hoy, por ejemplo, 8 de mayo del año 2020, yo estoy llevando a cabo la audiencia y como es un sustitutivo, es un incidente con sustitutivos penales combinados porque estamos otorgando la redención de penas, pero esta redención de penas no lo hacemos para que llegue hasta la pena total corporal, sino que él puede redimir para que llegue a las 3/4 partes de la condena y que si tiene buena conducta es puesto en libertad. Entonces es importante determinar si los días que le representa haber trabajado en los centros donde estuvo recluido le son suficientes para redimir con aplicación a la buena conducta. Y además realizar su solicitud concreta en cuanto al incidente y solicitar pues la inmediata libertad de su patrocinado. El Ministerio Público, que también participa en estas audiencias, realiza su pronunciamiento respectivo referente a los días
de compensación y los días que hacen falta por cumplir a la buena conducta y la solicitud concreta referente a que si solicitan o no que se declare con lugar. Unas cuestiones que se dan dentro de las audiencias respectivas y que es importante hacer ver es que las resoluciones del juez de ejecución, por tratarse del derecho de libertad personal, ¿verdad? Libertad individual, que es un derecho humano esencial, en caso que no exista ninguna oposición y que exista pronunciamiento por parte de los sujetos procesales referente a la renuncia del plazo de impugnación, se ejecuta de manera inmediata para no retrasar ni un solo día la libertad que pudiera tener la persona condenada. Y si es así, pues se declara con lugar el incidente, se ordena la inmediata libertad y se ordena la citación de la persona reclusa con el objeto de hacerle saber las advertencias respectivas referente a la comisión de un nuevo delito, que en su caso, si está bajo el beneficio o el sustitutivo penal de la buena conducta, hasta que no cumpla su pena total corporal, si comete un nuevo delito, este beneficio se le revoca y debe continuar cumpliendo la pena respectiva. O bien se puede declarar sin lugar el incidente, el reo continúa en la misma situación jurídica a disposición del juzgado y en este caso la resolución es apelable. El medio de impugnación idóneo es la apelación para que los sujetos procesales consideren que les causa algún agravio la resolución indicada, pues pueda manifestar su inconformidad. En este incidente, como les digo yo, que es uno de los más usuales y más recurrentes en el juzgado de ejecución, es importante cómo saber si una persona condenada redime su pena con el trabajo realizado. ¿Cómo sé yo si realmente mi cliente o mi familiar o en el caso desde el punto de vista como juez redime o no? Para poder hacer eso debemos de tomar en cuenta el informe laboral del sistema penitenciario. Estos solamente pueden ser emitidos por la Subdirección de Realización Social, quien informa referente al trabajo. Entonces debemos de tomar en cuenta el inicio de la actividad laboral que se informe, entonces se consigna la fecha del inicio de la actividad laboral y se debe tomar en cuenta la finalización de la actividad laboral. Por lo general, si no hubiera otra actividad laboral, indica el sistema que continúan laborando hasta la presente fecha. Si se indica de esa manera, se debe de tomar la fecha de emisión del informe, porque el trabajo no se puede presumir, sino que son fechas exactas para poder hacer ese cálculo matemático y determinar si redime o no redime. Entonces, en este caso yo les pongo el ejemplo de que la fecha de emisión del informe sería, por ejemplo, el 3 de marzo del año 2020. Es decir, que el reo trabajó desde el 2 de julio del año 2018 hasta el 3 de marzo del año 2020. En este caso, lo tenemos que restar y el resultado de esa resta es 1 año, 8 meses y 1 día de trabajo. Al tener esto, lo tenemos que convertir en días para poder determinar efectivamente la compensación del artículo 71 de la ley del régimen penitenciario. Al convertirlo en días, es importante hacer ver que los cálculos matemáticos que se han aceptado en ejecución es que los meses son de 30 días. 12 meses por 30 días hacen un total de 360 días al año. Y así es como hacemos la suma. Aquí tendríamos que sumar, tendríamos que convertir 1 año a 360 días, 8 meses por 30 días y 1 día de trabajo, lo cual da como un resultado de 601 días de la actividad laboral del recluso de conformidad con estas fechas indicadas. Y para determinar cuál es la compensación que se establece de conformidad con la ley, es que lo tenemos que dividir en 2, porque recordemos que por cada 2 días de trabajo redime 1 día de condena.
Entonces, al dividir 601 días, serían 300 días que le representa de conformidad con la ley la compensación o el beneficio penitenciario que tiene para poder determinar si redime o no con aplicación a la buena conducta. Los puntos 5, como es mediodía, pues no se le toman, digamos, al momento de hacer esta conversión. Y para poder determinar si redime o no, debemos de obtener el resultado de días de la buena conducta. Si hoy llevé yo a cabo la audiencia, por ejemplo, 8 de mayo del año 2020, debo de restar la fecha de hoy a la fecha de la buena conducta que aprobamos en el cómputo. Al restar esas fechas, nos quedan un total de días. Entonces, si el total de días de la buena conducta es menor al beneficio penitenciario, entonces sí redime. Si la buena conducta es mayor al beneficio penitenciario, entonces no redime y no podría aplicar a este beneficio respectivo. El otro incidente que trabajamos o tenemos en el juzgado de ejecución es el incidente de redención especial por estudio. Este lo tenemos en el artículo 72 de la Ley del Régimen Penitenciario. ¿Por qué es un incidente especial, de redención especial? Porque solo se puede aplicar una vez en la condena. ¿Cuáles son los requisitos? Haber aprobado los ciclos de alfabetización o conclusión del ciclo primario en el centro penal. ¿Cuáles son los medios de prueba que se debe de incorporar al incidente respectivo? La certificación de estos estudios. ¿Por qué es un incidente especial? Porque si se declara con lugar, se practica una rebaja de la pena de 90 días y se lo restamos al cómputo practicado. Este es un ejemplo de cuándo se puede reformar el cómputo posteriormente al haberse practicado. En la audiencia, pues el abogado incorpora legalmente los medios de prueba y realiza su solicitud concreta. El Ministerio Público se pronuncia en cuanto a los medios de prueba y las solicitudes respectivas, y si el juez lo declara con lugar, por economía y celeridad procesal, se reforma el cómputo, rebajando por esta única vez los 90 días que establece la Ley del Régimen Penitenciario, dándose a conocer el nuevo cómputo practicado. En ese sentido, se pronuncian los sujetos procesales para determinar si existe alguna observación o no en cuanto al cómputo que deba corregirse, y si no hay ninguna, pues se aprueba el nuevo cómputo respectivo. Si en caso el incidente se declara sin lugar, entonces no traería consigo la reforma del cómputo correspondiente, y el medio de impugnación idóneo para esta resolución es la apelación respectiva. El otro incidente que tenemos o manejamos en el juzgado de ejecución es el incidente de libertad anticipada por buena conducta, el incidente pues solo de buena conducta sin la redención respectiva. ¿Cuáles son los requisitos para poder plantearlo? Haber cumplido las 3/4 partes de la pena de conformidad con el cómputo aprobado, haber observado buena conducta durante su reclusión y no haber cometido algún delito o infringir gravemente los reglamentos del centro penal en el que se cumpla su condena. Les recuerdo, este se encuentra contenido en el artículo 44 de nuestro Código Penal. Es decir, que si ya, digamos, ya pasó la fecha de la redención de penas, ya pasó la fecha de la libertad condicional, pues el beneficio más lejano es la buena conducta de las 3/4 partes de la pena, y se puede solicitar este incidente, pero sin embargo puede recuperar su libertad de manera anticipada. Los medios de prueba necesarios para este incidente es el informe del sistema penitenciario, en este caso únicamente de buena conducta del recluso o reclusa en todos los centros donde haya estado recluido. De igual manera, se requiere que este informe sea debidamente integrado con el cómputo y que todas las reclusiones que refleje, por ejemplo, los traslados de un centro de detención preventiva a un centro de cumplimiento, sea
congruente cronológicamente. Es decir, que si él es trasladado del preventivo de la zona 18, digamos, el 30 de enero del año 2020, el 31, el mismo 30, o el 31 de enero, el día siguiente, el mismo 30, tendría que ingresar al centro de cumplimiento de condena, por ejemplo, si hubiera sido trasladado a Pavón. Y también se solicita los informes de la unidad de antecedentes penales, esto con la finalidad, como ya les indicaba, a efecto de determinar si no existe alguna otra condena que deba de unificarse y que incida en el cómputo correspondiente de la persona reclusa. En la audiencia, en este caso, el abogado defensor nuevamente debe incorporar legalmente los medios de prueba, debiendo acreditar los requisitos de su patrocinado de conformidad con el artículo 44 del Código Penal y la solicitud concreta. De igual manera, el Ministerio Público se pronuncia en cuanto al incidente promovido. Si el juez declara con lugar el incidente, ordena la inmediata libertad y ordena la citación del recluso para hacerle saber las advertencias referente a la comisión del nuevo delito. Si él salió a las 3/4 partes de su pena, quiere decir que le hace falta por cumplir 1/4 de su pena. Durante ese cuarto de pena, él no puede cometer nuevo delito. Si comete nuevo delito, este beneficio se le revoca y debe de cumplir lo que le hace falta de la presente sentencia, además de la nueva pena impuesta. Y si se declara sin lugar el incidente, igual el reo continúa en la misma situación jurídica a disposición del juzgado. Esta resolución es apelable, es de carácter apelable. Recordemos que la apelación para el caso de los jueces de ejecución es la apelación llamada genérica, ¿verdad? Que es cuando un auto definitivo de juez de ejecución se establece por parte del Código Procesal Penal, que es de carácter apelable. El otro incidente que tenemos en el juzgado de ejecución es el incidente de libertad anticipada por libertad condicional. Este es el otro sustitutivo penal que computamos y que lo tenemos en el artículo 80 del Código Penal. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda plantear este incidente? Pues se debe haber cumplido más de la mitad de la pena de prisión o bien ya sea las 3/4 partes, según sea el caso, de conformidad con el cómputo aprobado. En este caso, sí es necesario que la persona condenada no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Es lo que se le llama comúnmente como reo primario. Haber observado buena conducta durante su reclusión y además debe de haber adquirido hábitos de trabajo y moralidad. Y también en este tipo de incidente, de conformidad con la ley, se requiere que la persona condenada haya restituido la cosa o bien reparado el daño en los casos de los delitos patrimoniales o bien haya hecho efectiva la responsabilidad civil, si aún hay si las condenas que son en responsabilidad civil o en su caso la reparación digna que hoy en día se maneja en el Código Procesal Penal. Los medios de prueba necesarios mínimos que se requieren para este incidente es el informe del sistema penitenciario de trabajo del recluso en los centros en que ha estado recluido. Es importante mencionar que como es un hábito de trabajo que deben de tener para este tipo de incidentes, el hábito de trabajo no se puede reflejar, digamos, con un día o 2 días de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que es aceptado en el juzgado de ejecución es que por lo menos la persona haya laborado 1 año para que se pueda reflejar el hábito de trabajo en los informes. También se requieren los informes del sistema penitenciario en cuanto a la buena conducta del recluso en todos los centros donde ha estado recluido. Es necesario el informe del sistema penitenciario, el psicológico y moralidad. El psicológico a efecto de determinar si la persona está en condiciones para poder recuperar su libertad anticipada o si existe en su defecto alguna condición que no lo haga apto para poder recuperar su libertad, y los informes de moralidad. Estos informes de moralidad los extiende el capellán mayor del Ministerio de Gobernación, donde se hace constar
la disponibilidad de trabajo de la persona condenada y la buena conducta del mismo. Y asimismo también el informe de la unidad de antecedentes penales, pues en este caso ya vemos que si la persona ya fue condenada anteriormente por delito doloso, pues no tiene derecho a este beneficio, entonces sí es importante este informe. En la audiencia, el abogado debe incorporar legalmente todos los medios de prueba, debiendo indicar si su patrocinado reúne los requisitos respectivos y haciendo su solicitud concreta. Recordemos que por cada medio de prueba que querramos incorporar, debemos de indicarle al juez qué pretendemos probar con ese medio de prueba. Y en este caso, pues, queremos probar que los requisitos del artículo 80 son favorables para el patrocinado y que pueda optar por este beneficio. El Ministerio Público se pronuncia en cuanto a los medios de prueba y solicitudes que considere pertinentes. Y en este caso, si el juez resuelve con lugar el incidente, en este caso, si la persona condenada no se encuentra presente en la sala de audiencias y fue representado únicamente por su abogado defensor, que se permite en el juzgado de ejecución que sean representados las personas condenadas, porque estamos tratando incidentes, como lo he venido diciendo, del derecho de libertad individual, que es un derecho humano primordial. En este caso, si la persona no fue trasladada por el sistema penitenciario o no se encontraba presente en la sala de audiencias, sí es necesario citarlo para hacerles saber las advertencias referente al régimen de prueba al cual quedará sujeto y posteriormente ordenar la inmediata libertad. Si no se declara con lugar el presente incidente, el reo continúa en la misma situación jurídica y en este caso también la resolución es de carácter apelable. El régimen de prueba de la libertad condicional es que la persona condenada queda sujeto hasta que finalice el cumplimiento de su pena total corporal al juzgado de ejecución penal y se le fijan ciertas reglas que decide el juez de ejecución, como por ejemplo residir en un lugar, no acercarse a determinado lugar o persona, permanecer en un trabajo de estudio y principalmente asistir a terapias psicológicas dependiendo del informe psicológico que nos haya mandado el sistema penitenciario, a efecto de que continúe con esas terapias respectivas para que pueda totalmente una reinserción en la sociedad. Y en este caso, si el condenado comete nuevo delito o violare las medidas de seguridad durante el periodo de prueba, este sustitutivo penal se le revoca y debe continuar cumpliendo su pena restante más la que devenga del nuevo delito cometido. Otro incidente que tenemos en el juzgado de ejecución penal es el incidente de libertad controlada por enfermedad terminal. ¿Cuáles son los requisitos para poderse plantear este incidente? Es ser diagnosticado o tener alguna enfermedad de carácter terminal. Este lo tenemos contenido en el artículo 69 de la Ley del Régimen Penitenciario. Sin embargo, en el artículo 143 del reglamento de la ley, se indica por parte del legislador qué se entiende por enfermedad terminal, en la cual se establece que es aquella enfermedad en etapa terminal la que sufre una persona reclusa en sus condiciones orgánicas y de manera extremadamente irremediable y no exista ninguna perspectiva de mejorar. Igual si buscamos enfermedad terminal en el diccionario de la Real Academia Española, se establece que en la condición de enfermos donde se prevé próxima la muerte de una persona. Y es importante hacer ver en este incidente que por control de convencionalidad es importante tomar en cuenta la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Chinchilla Sandoval versus el Estado de Guatemala, donde pues el Estado de Guatemala es condenado derivado de la violación al derecho humano a la salud y a las garantías judiciales de la señora Chinchilla Sandoval mientras estuvo condenada.
Los medios de prueba necesarios como mínimos para este incidente es necesario el dictamen del médico del centro penal del diagnóstico de la enfermedad terminal. O bien, si la persona no estuviera recluida en el centro penal, sino que por la enfermedad que tenía estaba en un centro hospitalario, es necesario el dictamen del médico tratante del diagnóstico de la enfermedad terminal. Además, es imprescindible el dictamen del médico de INASIF del diagnóstico de enfermedad terminal. También es necesario el informe de la trabajadora social adscrita al juzgado de ejecución penal. En el juzgado de ejecución penal tenemos trabajadoras sociales a cargo de cada sala que llevan los expedientes clínicos de las personas condenadas. Y es importante que ella emita este informe correspondiente del expediente clínico y determinar también el recurso idóneo que se va a hacer cargo de la persona con la enfermedad terminal. En su caso, si es abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, también es necesario el informe de la trabajadora social adscrita al Instituto de la Defensa Pública Penal, esto con el objeto también de determinar los recursos idóneos que pudieran hacerse cargo de la persona enferma y en su defecto, pues también el informe de la trabajadora social del centro de detención o de cumplimiento, si fuera necesario para determinar el recurso idóneo o bien si las condiciones del centro penal no son suficientes para poder atender la enfermedad de la persona reclusa. En la audiencia, esta audiencia sí es un poquito más larga porque si podemos ver aquí los medios de prueba ya no son estrictamente documentales, sino que ya son también peritos, ¿verdad? Que deben de emitir pues su declaración y la incorporación de su dictamen correspondiente. Entonces, el abogado y el Ministerio Público se pronuncian al inicio en esta audiencia con un pronunciamiento introductorio de manera sintética referente a la pretensión del incidente respectivo y los medios de prueba que se van a incorporar. De esa misma manera, pues también se pronuncia la Fiscalía del Ministerio Público. Posteriormente, llevamos a cabo la fase del diligenciamiento de los medios de prueba. Se protesta a los médicos correspondientes y rinden su declaración incorporando los dictámenes respectivos. En este caso, por ser un medio de prueba correspondiente, aplicamos supletoriamente las reglas para el debate de manera más simple, pero sin vulnerar el debido proceso para su incorporación y diligenciamiento para que puedan ser valoradas como tal. Asimismo, también se protesta a las trabajadoras sociales y rinden su declaración correspondiente incorporando los informes de trabajo social. Posteriormente, al haberse recibido todos los medios de prueba incorporados legalmente como corresponden, la defensa y el Ministerio Público deben de realizar las conclusiones respectivas referente a la prueba diligenciada y ya se realiza la solicitud de manera concreta referente al incidente promovido. Como en este caso debe de existir una persona o un recurso idóneo para hacerse cargo de la persona enferma, ¿verdad? Porque no podemos ordenar la libertad de una persona en condiciones de enfermedad terminal sin tener a una persona que se haga responsable de ella. Recordemos que hay un delito en el Código Penal referente al abandono, ¿verdad?, de personas desvalidas. Entonces, en este caso sí es necesario que exista una persona que se haga cargo de la persona enferma. Y está la persona, pues se le toma la palabra para hacerle ver que será la persona que será a cargo de la persona reclusa para que tenga una vida de forma digna y únicamente se le hace saber que al momento que la persona fallezca es necesario asentar pues la defunción respectiva para realizar el trámite correspondiente referente a la extinción por muerte o ya fuera lo que procediere en el trámite respectivo. Posteriormente, pues el juez resuelve, si resuelve y declara con lugar el presente incidente, ordena la inmediata libertad, o bien puede declarar sin lugar el incidente y el reo continúa en la misma situación. En este caso también la resolución es de carácter apelable. Y finalmente, yo les
quiero presentar, pues introducir un poquito en cuanto al incidente de extinción de la pena por cumplimiento, porque los incidentes anteriores son los más usuales porque son los incidentes de libertad anticipada o cómo las personas pueden acceder a recuperar su libertad o bien alguna rebaja de la pena. Pero otro de los incidentes que también se promueve mucho en el juzgado de ejecución y que es importante es el incidente de extinción de la pena por cumplimiento o por prescripción. Claro que de conformidad con el artículo 102 de nuestro Código Penal, tenemos varios supuestos para poder solicitar la extinción de la pena, pero en este caso los más usuales que se dan en el juzgado de ejecución ya son por cumplimiento o por prescripción de la pena respectiva. Está referente al cumplimiento de la pena en el artículo 102 del Código Penal y referente a la prescripción lo tenemos comprendido en nuestro artículo 110 del Código Penal. Los requisitos para plantear este incidente es haber cumplido la totalidad de la pena, si fuera por cumplimiento. Esto incluye la pena principal, las penas accesorias y recordemos que el Código Procesal Penal establece que las costas procesales tienen carácter de pena accesoria. Entonces, si hay pago de costas procesales, es necesario que también se haya pagado. Haber cumplido la totalidad de la pena también a través del sustitutivo penal. Por ejemplo, si el sustitutivo penal fue otorgado a la persona condenada y recuperó de manera anticipada su libertad, o bien fue un sustitutivo penal otorgado por el juez sentenciador, como es la suspensión condicional de la pena, haber transcurrido el tiempo respectivo para poder acceder a esta extinción. O bien haber cumplido la totalidad de la pena por el pago de la conmuta respectiva, si fuera la pena conmutable. Y en su caso, si fuera por la prescripción, haber transcurrido más del el doble de la pena impuesta, que es una prescripción por el transcurso del tiempo correspondiente. Los medios de prueba necesarios es el antecedente penal y el documento de identificación personal debidamente legalizado por notario. En este caso, pues recordemos que conformidad con el artículo 72 del Código Procesal Penal, se establece que las personas condenadas pueden ser identificadas hasta la fase de ejecución. Entonces es importante poder determinar realmente la identificación de la persona para cualquier cuestión o trámite posterior de alguna tercera persona que se hubiera visto afectado con alguno de los nombres correspondientes, en el caso que hubiera un homónimo o alguna cuestión correspondiente. En este caso, en la audiencia respectiva, el abogado debe incorporar los medios de prueba legalmente como corresponde y realizar su solicitud. El Ministerio Público se pronuncia referente al incidente promovido. Si el juez declara con lugar el incidente, en el Juzgado de Ejecución Penal de aquí de Guatemala ordenamos también de una vez la rehabilitación de los antecedentes penales sin necesidad de iniciar un trámite posterior, sino que con la extinción ordenamos rehabilitación de antecedentes penales, también la rehabilitación de derechos políticos. Si hubiera cualquier medida de coerción aún que pesara contra la persona condenada, ordenamos cualquier levantamiento correspondiente y ordenamos finalmente el archivo del expediente respectivo. Todas esas rehabilitaciones las hacemos por parte del juzgado. El juez es el que libra los oficios respectivos para la rehabilitación de antecedentes penales y de los derechos políticos o medidas de coerción. Aquí es importante hacer ver que pues el abogado podría solicitar de una vez en esta audiencia las certificaciones de la sentencia correspondiente y también de la razón de audiencia de la extinción. ¿Por qué? Porque nosotros como juzgado de ejecución no rehabilitamos antecedentes policíacos. Eso ya corresponde a un trámite correspondiente del abogado defensor, pero para este trámite es necesario estos documentos que le piden en la Policía Nacional Civil. Entonces, si solicitan esta certificación en audiencia, pues se ahorran un trámite en el juzgado de ejecución extra de ir a solicitar la certificación por aparte, que es algo que por los principios de oralidad y concentración, pues se pueden realizar en esta audiencia. En su defecto, si el incidente es declarado sin lugar, no se extingue la pena ni se ordena
ninguna rehabilitación respectiva. Como les vuelvo a repetir, la verdad que todos los trámites en ejecución son de carácter incidental, la mayoría de ellos, y hay muchos más incidentes, pero estos son los más usuales y los más importantes que se tramitan en el juzgado de ejecución. Entonces, les agradezco mucho por su atención y el espacio. Espero que este poquito de conocimiento que he adquirido por la práctica les sirva para que ustedes puedan estudiarlo y apasionarse un poco con este tema de ejecución, que realmente casi nunca lo vemos, pero es muy bonito y tiene mucha amplitud para su estudio. Bueno, impresionante. Realmente aquí estaba yo tomando nota de todo. Me voy a quedar con unos mensajes que quedaron como siempre hago. Trato de resumir lo que está, pero me pareció a mí que la presentación esta se resume en lo que les voy a leer. Por favor, no son palabras mías. Dicen, es una materia que no nos prepararon en la universidad y tampoco durante nuestro ejercicio profesional. Fue un comentario muy recurrente, por así decirlo, que digamos en términos generales creo que nos hace sentir y partícipes a todos los que escuchamos esta magistral ponencia que acaba de hacer, señora juez. Yo me quedo con lo que escriben muchos. Necesitamos hablar más de esto, necesitamos prepararnos más de esto. Pareciera ser que esto no fuera parte del derecho cuando es una rama elemental. No quiero entrar a mucho detalle, le voy a compartir la ponencia para que vea la cantidad de mensajes que hay felicitándole por la forma tan sencilla y tan clara. Ahí están los mensajes. Dice Cindy Mérida, excelente conferencia. La felicito, licenciada, gracias por su aporte. Dice Clemente Leiva, una disertación de altura. Y felicitaciones, impresionante. Tita dice, gracias licenciada, gracias Lick Ríos por compartir. Saludos desde Quetzaltenango, dice Gary Yale, el conocimiento que tiene en la materia, gracias por compartir su tiempo. Mayra Valle dice, excelente conferencia, muchas gracias. Súper encantada de la conferencia, dice Luz Tobar. Dani Enrique Queche dice, felicitaciones, hay muchas cosas que no se aprenden y hoy se están conociendo. Gracias, licenciado Ríos. Bueno, el mérito es acá de la señora juez, ella fue la que hizo la exposición. Muchas gracias por esta conferencia, no tenía conocimiento del tema y excelente explicación, dice Jessica. Alexandra Gudiel dice, muchas gracias. Alfredo Luis de León. Sergio López, una gran profesional, la honorable juzgadora. Gracias, Licta, por tanto conocimiento y compartir. Nancy Amezquita. Hernán Charlie, muchísimas gracias, licenciada. Sam Cerrito, felicidades, licenciada, gracias por compartir. María Castañeda, gracias por tan valioso. Hay una gran cantidad de mensajes que los miren, les agradecemos bastante. Más de 1,600 personas conectadas en este en vivo que hemos tenido. Pues eso están pidiendo. Ojalá vuelva la señora juez a hacer otra explicación, otra ponencia. Miren, de ustedes depende, yo hago el esfuerzo. Ella, espero yo que pues haya quedado encantada y fascinada también, sobre todo por la audición, por la asistencia que estamos teniendo. Y miren, yo lo digo con mucha humildad, ¿oyeron? Llegar a este tipo de conferencias a más de 1,600 personas en vivo a nivel nacional es parte de la credibilidad de las personas, de los grandes profesionales que estamos presentando. Y les quiero agradecer. Este esfuerzo es posible gracias al acompañamiento, a la asistencia que ustedes están haciendo. Sí, es cierto, estamos luchando por la decanatura de la facultad, queremos romper esos paradigmas que están. Es importante su apoyo, por favor, sumémonos al proyecto Ríos Decano. Es un proyecto que busca la transformación, el cambio en nuestra facultad, que podamos tener profesionales como los que hemos presentado. Yo, miren, realmente les quiero decir, fue una semana exitosa, desde la licenciada Gabriela Contreras, desde el doctor Díaz Camey, la jueza Rebeca González, ayer estuvo el juez Héctor Rosales, hoy la licenciada Elsa Jiménez. Vean, realmente yo estoy muy contento con lo que está sucediendo. Les quiero agradecer, ¿oyeron? Obviamente sabemos que al
al árbol que tiene fruto, es al que más apedrean, es al que más le tiran piedra, pero vamos a seguir trabajando, créanmelo, su acompañamiento es bien importante. Este no es un proyecto de Juan Carlos Ríos, ni de Más Derecho, ni Facultad Inteligente, ni de Ríos Decano. Este es un proyecto que lo están haciendo todos ustedes. Avisémosle a todos los amigos que sean sancarlistas, que se unan al proyecto. Necesitamos trabajar. Queremos hacerlo con gente nueva, que tenga una visión diferente, que entienda que los paradigmas hay que romperlos. Yo entiendo el sistema, cómo funciona la facultad, cómo funciona la universidad, pero nos hemos tomado el reto de desafiar el sistema. Yo lo he dicho, esto no es un tema con ninguno de los candidatos, es el sistema en contra del que nosotros estamos trabajando. No estamos conformes con el sistema que tiene cooptada nuestra facultad y es el esfuerzo, es la lucha que estamos haciendo. Rápidamente voy a hacer algunas preguntas. Logré agarrar 4, pero por favor sigan haciendo. Reiterarles, feliz Día de las Madres. ¿Oyeron? Miren, estamos cerrando con broche de oro hoy con la señora juez en una semana de tributo y homenaje a nuestras madres bellas. Escríbanme si quieren saludar a su bella madre, con mucho gusto. La vamos a estar felicitando acá. Aprovecho para desearle el mejor de los días a nuestra señora juez y también a ustedes, madrecitas que nos están escuchando. El día domingo es su día, así que queremos de que la pasen de la mejor manera. Voy a empezar con las preguntas porque esto no paran los mensajes. Está esto tremendo, pero muchas gracias. Síganos escribiendo. Voy a leer ahorita. Voy a dejar que por favor nos conteste la primera pregunta la señora juez. Aquí hay una cuestión, el tema de la representación del reo en las audiencias de rehabilitación. Preguntan, ¿cómo funciona la representación? ¿Es esto posible? En unos casos sí, en otros casos no. ¿Cómo funciona la representación por parte del abogado en las audiencias de estos incidentes, señora juez? Como les he manifestado en ejecución, pues se trata de que el Estado, en su posición de garante de los derechos humanos de las personas reclusas, intente minimizar todos los trámites burocráticos para retrasar la administración de justicia. Entonces, el tema de la representación de los abogados en ejecución es permitido. Por lo general, le podría decir, licenciado Ríos, que nosotros llevamos casi que el 90% de las audiencias representando los abogados defensores de sus patrocinados, porque a veces resulta muy engorroso el trámite o el traslado de las personas recluidas por el sistema penitenciario. Y si no los trasladan, a veces eso podría repercutir en la suspensión de la audiencia, y quiere decir que son más días que la persona continuaría presa a disposición del juzgado. Entonces, al momento de que se señalan las audiencias, se citan a los condenados únicamente que el abogado defensor así lo requiera y solicite la presencia de su patrocinado, indicando que no lo va a representar. De lo contrario, siempre lo representa ya sea abogado particular o el Instituto de la Defensa Pública Penal. Únicamente se apersonan y representan los intereses de su patrocinado. Excelente. Preguntan, y esta es otra pregunta muy recurrente, ¿el cómputo de los plazos son de los errores más recurrentes que se cometen en las audiencias? Sí, es que realmente yo creo que cuando estudiamos derechos, no sé, por lo menos a mí me pasó, yo creí que nunca más iba a ver nada de números en mi carrera de derecho, ¿verdad? Entonces como que uno pelea con los números como tal. Sin embargo, no es así. En esta etapa de ejecución es necesario realizar los cálculos matemáticos correspondientes y resulta que el cálculo matemático lo tenemos que traducir en años, días y meses. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un cálculo matemático de alguna pena respectiva y nos da, por ejemplo, 3.5, no es 3.5 meses, sino es 3 años, 6 meses, que sería la mitad del año al tener el 0.5. Entonces, estos cálculos matemáticos sí pueden repercutir con un número que se varíe, repercute en el cómputo realizado. Entonces, sí pasa, pero por eso es que el legislador dejó, digamos, abierta la posibilidad de que el cómputo se puede reformar, ya sea de oficio o a instancia de parte, al caso de que si hay algún error de algún cálculo matemático antes de un incidente de libertad anticipada, si se nos advierte antes por parte del abogado defensor o el Ministerio Público, reformamos cómputo
y si se consiente la resolución, ya con el cómputo reformado, entramos a conocer el incidente de libertad anticipada. En cuanto al cómputo como tal, es recurrente los errores y también en cuanto a la forma de calcular los beneficios para poder determinar si redime o no, es algo muy complicado que resulta para muchos abogados defensores, porque como bien lo dijo usted, licenciado Río, los comentarios de las personas que lo siguen a usted en su página, realmente esta etapa de ejecución casi nunca la vemos, y tampoco en nuestra parte de preparación para ser abogados no la vemos. Entonces no sabemos cómo computar esas fechas de condena. Perfecto. Ilsa nos hace una pregunta. Es recién abogada y notaria, se graduó hace unos meses la licenciada Ilsa, interesada en el tema de la rehabilitación de antecedentes penales. Pregunta, mi querida juez. Sí, cuando existe una sentencia firme, ¿verdad?, condenatoria, lo que debemos de hacer al inicio en el juzgado de ejecución, cuando aprobamos el cómputo, es que le damos cumplimiento a todo lo ordenado por el juez sentenciador. Recordemos que la pena de prisión lleva consigo la inhabilitación de los derechos políticos y tenemos que mandar a hacer la anotación del antecedente penal. Entonces, eso lo hacemos en la primera audiencia. Entonces, cuando se ordena por parte del juez de ejecución la anotación respectiva, esa anotación la rehabilitamos ya cuando se extingue la pena. Pero en este caso, por economía y celeridad procesal, nosotros al declarar la extinción de la pena, de una vez ordenamos esa rehabilitación a efecto de que la persona pueda prácticamente rehabilitar sus antecedentes penales y que ya pueda tener prácticamente lo que se dicen, ya no estar manchados y poder utilizarlos en su vida cotidiana. Entonces, la rehabilitación de los antecedentes penales son los oficios que manda el juez de ejecución para quitar cualquier anotación que conste en registros públicos. Acá pregunta Edwin González, dice, si el condenado ha sido ya beneficiado con un sustitutivo penal y posteriormente comete un delito culposo, ¿es posible nuevamente la aplicación de algún beneficio? Sí, en este caso, recordemos, por ejemplo, en la libertad condicional, específicamente el legislador dejó previsto no haber cometido un delito doloso. Entonces, en este caso, atendiendo a la interpretación restrictiva que debemos de hacer en cuanto a la norma de conformidad con el artículo 14 del Código Procesal Penal, no podríamos extendernos en cuanto al cometimiento de un delito culposo para restringir ese derecho. Entonces, en este caso, únicamente con que se cometa un delito doloso, pues es que se le limita este derecho. Excelente. Acá hay otro cuestionamiento. Creo que se quedó inconclusa la pregunta de Ingrid León. Dice, ¿la libertad anticipada procede al cumplir los dos supuestos o solo uno? No sé si se refiere a la buena conducta. Quedó inconclusa, perdón. Supongo yo que tal vez se refiere al primer incidente que yo les presenté, que era el incidente de redención de penas por trabajo y buena conducta. En este caso, no sé si es esa la pregunta, pero en este caso es importante la denominación, porque aquí, si lo vemos, si redime, él podría redimir hasta su pena total y tendría que acreditar que los días trabajados le alcanzan para redimir a su pena total, que también se puede hacer. Pero en esa garantía que nosotros o los jueces de ejecución tenemos, podemos aplicar esa redención a la buena conducta. Pero en este caso, si la persona no tiene buena conducta durante su reclusión, también es un requisito de la redención de penas, que yo se los puse en la presentación. En el artículo 74 de la Ley de Régimen Penitenciario se establece que para esta redención también es necesario la buena conducta. Entonces, si no tenemos buena conducta, no podríamos optar a esos beneficios. De hecho, hay personas condenadas que desde que aprobamos cómputos o unificaciones de pena, porque hay personas
que no solo tienen una condena, sino que tienen 4 o 5, y esas todas las unificamos a efecto que exista solo un cómputo practicado con la sumatoria de todas las penas. Entonces ya traen antecedentes de mala conducta o antecedentes disciplinarios en el sistema penitenciario, entonces desde ahí ya se sabe que no van a tener derecho a esos sustitutivos penales por los requisitos de la ley. Perfecto. Aquí hay dos preguntas. Estas creo que son sensibles, el tema principalmente por el tema de la pandemia. Voy a dejar al final alguna, esta ya es un poco más para escuchar su criterio y de alguna manera la recomendación, pero digamos el funcionamiento, el trabajo que hace el INASIF en el tema de tratamiento de personas con enfermedades terminales, digamos, cómo es el procedimiento, hacia dónde se debería encaminar. Hay como 7, 8 mensajes que más o menos van encaminados hacia esto, personas con enfermedades terminales y la función del INASIF en ese tipo de procedimientos. En este caso, la enfermedad terminal es una libertad controlada por enfermedad terminal, ¿verdad? La ley establece que deben de existir dictámenes por médicos específicos que nos digan a nosotros como jueces, porque no es nuestra disciplina, que la enfermedad que tiene determinado recluso es terminal. Quiere decir que se prevé, ya sea próxima su muerte o realmente no tiene ninguna perspectiva de mejoramiento en la enfermedad que tiene. Entonces, sí es necesario que existan los dictámenes médicos y que no solo sea uno para que sea corroborado realmente el diagnóstico. Por eso es necesario el dictamen del médico del centro. Recordemos que en el sistema penitenciario existe un equipo multidisciplinario y uno de los profesionales que conforman ese equipo es un médico tratante. Entonces, él tendría que rendir el primer informe correspondiente en cuanto a la enfermedad terminal del recluso. Y esto también se le ordena al INASIF. Para eso nosotros libramos el oficio y le ordenamos al médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que se constituya al Centro de Cumplimiento de Condena del Recluso para que practique el respectivo peritaje y él emita las conclusiones respectivas. También si hubiera un médico tratante, también necesitamos el médico tratante, porque recordemos que al momento de que se incorporen los medios de prueba y la valoración de los medios de prueba que se hagan, que tenemos el sistema, ¿verdad?, de valoración en el proceso penal, que es la sana crítica razonada, y que atendiendo a los principios de la lógica, pues podemos determinar si los dictámenes son conteste o entre sí, o bien si tenemos que excluir alguno de los dictámenes si alguno no fuera congruente con los demás medios de prueba, pero sí es necesario que se corrobore específicamente por el médico legal, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esta pregunta es algo, tal vez ahorita vamos a aprovechar que estamos justamente los dos en imagen para que puedan aprovechar, para que puedan saludar ahí estamos, por favor, suban sus felicitaciones a sus madres bellas, lo pueden hacer en este momento, va a estar apareciendo ahí en pantalla, ahí está Nora Nájera, una fiel oyente, sí, anticipadamente, felicidades Nora, es alguien que nos apoya mucho compartiendo material y todo, muchas gracias. Este creo que es un tema que sí es muy recurrente y lo están preguntando por el tema del COVID-19, el tema de la pandemia. Digamos, ¿qué pasa? ¿Será que hay protocolos? Porque esa es la duda que se hacen. ¿Cuál debería ser la propuesta o si hay respuesta para que un privado de libertad, digamos, que llegase a dar positivo del contagio? Hay protocolos, hay mecanismos. ¿Cuál, digamos, debería ser la función en términos generales de los jueces de ejecución al momento de enterarse de este tipo de situaciones? Es una cosa que al menos no se ha sabido nada. Esperemos que así sea, que así siga. Pero digamos, ¿qué pasa? ¿Estamos preparados para poder utilizar protocolos? ¿Hay protocolos para atender esta emergencia, señora juez? Bueno, la verdad que eso
es un poquito más, digamos, del sistema penitenciario como tal. Lo que dice la ley del régimen penitenciario es que el sistema penitenciario tiene la obligación de que cuando exista una enfermedad contagiosa, debe de tener sectores o lugares específicos para tratar a las personas reclusas con enfermedades contagiosas. En la actualidad, el sistema penitenciario pues ha mandado oficios a través de Cámara Penal donde se le hace ver a los jueces penales que hay un centro específico para remitir a las personas de primer ingreso. Me imagino que es derivado para poder determinar si alguna persona de primer ingreso no tiene la enfermedad como tal, para que pueda estar aislada y no contagiar a las demás personas reclusas. En el caso del juez de ejecución, ya hemos librado los oficios respectivos al director del sistema penitenciario a efecto de que tome las medidas correspondientes para garantizar el derecho de salud, la vida e integridad física de todas las personas recluidas y que tome todas las disposiciones legales establecidas en la ley para evitar o contener esta emergencia sanitaria, que es más un tema de una política pública y de Estado para poder contener la enfermedad como tal, ¿verdad? En este caso, pues sí es necesario, en caso de una enfermedad terminal o alguna cuestión respectiva, que los abogados defensores hagan sus solicitudes al juez de ejecución y en cada incidente respectivo, pues se tendrá que conocer su procedencia o no. Ok, excelente, interesante. Reiterarles, más de 1,600 personas conectadas. Muchas gracias por su espacio. Yo realmente, miren, no sé, realmente fue una conferencia muy, muy, muy buena. Hay muchas solicitudes para que se vuelva a conectar, que por favor le pidamos a la señora juez que es importante seguir abordando este tema. Yo no quiero pasar y perder la oportunidad de hacerle la invitación pública, más de 1,000 personas todavía en este momento conectados, escuchando las respuestas. Me gustaría que nos pudiera acompañar en una siguiente conferencia. Creo que es importante seguir hablando del tema, hablando de procesos específicos, porque al final del día se resumió todo en el primer comentario que leí. Esto lamentablemente no lo vemos en la universidad y tampoco en nuestro ejercicio profesional. Es importante hablar de estos temas para que pueda llegar el conocimiento a donde tiene que llegar. Claro que sí, licenciado, ahí yo le agradezco mucho el espacio, la verdad que nosotros por la práctica realmente es que vamos aprendiendo y especializándonos en la materia, pero para mí es un gusto poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido para que todos podamos hacer lo que corresponde en la fase de ejecución y ver que también hay ámbito de litigio, ¿verdad? Que se puede hacer, no es algo totalmente desconocido. Si uno le agarra, digamos, la onda, ¿verdad? Desde el inicio del cómputo como corresponde, yo creo que lo demás se va solito. Con mucho gusto y aquí estoy, ¿verdad? Para cualquier invitación que usted me haga. Perfecto, muchas gracias. Recuérdense, hay que votar por el diplomado, ciencias forenses, medicina forense. Es un tema apasionante, el tema va muy bien avanzado con el doctor Marino Salazar. Más de 3,700 votos el día de hoy para el tema del diplomado. Queremos seguir escuchándolos. Por favor, compartan la publicación que pueda llegar a más personas para que podamos llegar a todos los lugares. Reiterarle nuestro agradecimiento a la señora juez Elsa Jiménez por su apoyo, por su espacio, y ahora sí, pues le dejamos abierto el micrófono para que se pueda despedir de la audiencia que tenemos todavía a este momento. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero haber aportado un granito de arena desde el punto de vista académico y poder haberles dejado lo más claro posible lo que sucede en el juzgado de ejecución. No es fácil, las cuentas, créanme que a todos nos cuestan, pero es de ir practicando poco a poco y es únicamente, ahí sí que la ley siempre en la mano y de ahí todo lo demás se puede conocer en ejecución. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo que
el licenciado Ríos me ha podido brindar en su página y con tantos seguidores. Y muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Despedimos a nuestra querida juez. Le agradecemos por ese espacio, por esa magistral ponencia. A todos ustedes, recuérdense, el día de mañana seguiremos hablando de un sector muy vulnerable de la niñez. El licenciado Octavio Enríquez estará con nosotros 17 horas, por favor. No se vayan a confundir, 17 horas. Seguimos trabajando. El diplomado en medicina forense, ciencias forenses, es una realidad. El diplomado internacional en materia registral y notarial también es una realidad. Ya tenemos a nuestros expositores. Seguiremos trabajando con ustedes. Por favor, no dejen de apoyarnos. Es importante su apoyo. Mandemos la voz. Este tiene que ser un esfuerzo de cambio de la academia, donde podemos demostrar que se puede, ¿sí? Cosas prácticas, cosas sencillas, cosas puntuales. Al final del día, no descuidar lo más importante, que es la academia. A nuestras madres bellas, que tenemos el privilegio de tenerlas, aprovechémoslas. Y quienes ya están en el cielo, quienes ya partieron, que hoy son nuestros ángeles, que están con nosotros, pues también le mandamos un abrazo y un beso a la distancia. Cuídense, pórtense bien, cuidémonos y nos saludamos el día de mañana. Dios les bendiga, una feliz noche para todos.